Los que puedan estar en pie y vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el cual tú enviaste. Gracias por la encarnación de tu Hijo, por el vivir que Él tuvo, el vivir humano, un vivir perfecto. Gracias por su muerte y gracias por su resurrección, porque Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Por eso te damos gracias y te alabamos, porque por la fe hemos sido justificados. Gracias te damos por este día, gracias por el sol que nos alumbra, gracias por el aire que respiramos. Gracias porque las puertas del Hades, Jesucristo dijo que no iban a prevalecer contra la iglesia. La iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, que tú le has de presentar, Padre amado, a tu Hijo en ese día glorioso de las bodas del Cordero. Gracias te damos, Padre, porque anhelamos ese día. Y gracias por la esperanza que tú has puesto en nosotros. Gracias te doy, Padre, en este día y por la palabra que ha de ser ministrada, pidiéndote que tú le des el crecimiento a la misma. Que no nos hagamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 9 del libro de los Hebreos, y del verso 16 en adelante, dice lo siguiente. Voy a leer del verso 16 al 22. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Ese primer pacto que hablo ahí es el pacto que hizo Dios en el monte Sinaí con el pueblo de Israel, que es el pacto de la ley. Si todos leemos en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, dice que se llegó el momento en que Moisés roció sangre en todo el tabernáculo, en todos los utensilios, en todo. Y esa sangre era de animales. ¿Ok? Y el viejo pacto fue confirmado y ratificado por esa sangre. Pero recuerden que no fue la sangre de Cristo, sino que era sangre de animales. Y recordando que todo lo que nos habla la ley, todo era sombra de los bienes venideros. Hoy la iglesia está bajo el nuevo pacto. Estamos en la realidad, no en la sombra. Y la realidad de todo es Cristo Jesús. Esto lo tenemos claro, no lo podemos olvidar. Porque cuando estudiamos el viejo pacto, tenemos que tener en mente de que esa sombra nos está hablando de la realidad, y la realidad es Cristo. Esto hay que repetirlo hasta que se haga vida en cada uno de nosotros. Amén. Porque habiendo anunciado, estoy en el verso 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y esa sangre tipificaba a la verdadera sangre del Hijo de Dios, que es Cristo, con la cual fue ratificado el nuevo pacto.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre, en otras palabras, no hay perdón de pecado. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que entender que aquí en este libro, en estos 66 libros, encontramos cómo Dios ha incursionado en la vida humana y que en todo lo que tiene que ver con el plan de Dios, Dios es el que toma e inicia todas las cosas, no es el hombre, es Dios quien le da iniciación a todo. Eso lo tenemos que tener bien claro. Por ejemplo, cuando la primer pareja peca en el huerto del Edén, por haber desobedecido la orden de Dios, la Biblia dice en Génesis 3 que Dios los vistió con pieles. Eso nos tiene que llevar a la sabia conclusión que para Dios tener las pieles tuvo que haber sacrificado un animal inocente. Él toma la iniciativa de decirle al hombre qué es lo que tiene que hacer para poderse reconciliar con él. Y no solamente lo dijo en palabras, sino que lo dijo en acción, en algo que él mismo hizo. Adán se había inventado unas vestimentas. Esas vestimentas para Dios no sirvieron. Y si Dios sacrificó un animal, quiere decir que ahí hubo muerte, hubo derramamiento de sangre. Aquí tenemos que ver dos aspectos para toda la humanidad que somos pecadores. Ahí Dios nos está hablando que el hombre necesita dos cosas de parte de Dios y ya Dios las ha suplido. Número uno, es la sangre para el perdón de pecado. Pero para estar en las bodas del Cordero, y que no nos echen fuera de ese lugar, tenemos que estar vestidos. Pero no vestidos con cualquier vestimenta. Es la vestimenta que Dios mismo ha decidido darnos. Y esa vestimenta es la cota de justicia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Eso lo tenemos que tener claro. Y esta es la carga que yo sentí, porque yo creo que hay personas que creen en que Jesucristo murió, que resucitó. Pero lo que tenemos que tener cuidado es y estar conscientes que hay personas que, a pesar que creen en eso, están buscando el perdón de pecado por otros medios. Y en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice que el que violaba la ley de Moisés moría irremisablemente. O sea, no tenía oportunidad. ¿Cuánto más el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre de Cristo? Por eso es que hay que predicar el Evangelio, pero el Evangelio del reino. Y el Señor quiere que el hombre y la mujer, lo primero que tienen que entender es
que el pecado es una pandemia que es mucho peor que el COVID-19. Porque hay muchos que todavía no nos ha dado el COVID a nivel mundial. Pero el pecado, no hay un hombre en la tierra, ni una mujer, ni un ser humano, nacido del vientre de una mujer, que pueda decir que no es pecador. Porque el pecado es una herencia que recibimos de nuestra primer pareja que nos representaba delante de Dios, que fue Adán y Eva, y que la derrota de ellos es la derrota de todo ser humano en el planeta Tierra. Y así como cada hombre y cada mujer heredan el apellido de su padre, fíjense que nuestro apellido no es que nos gustó, no es que lo compramos en algún sitio, no es que decidimos ese apellido. El primer apellido que llevamos es el apellido de nuestro padre, porque antes de nacer estábamos en nuestro padre. Y antes del género humano comenzar a multiplicarse para Dios, Dios nos veía a todos en Adán. Por eso es que la Biblia dice que en Adán todos morimos. Entonces el pecado no se puede tratar livianamente y nosotros no tenemos la solución. Para el COVID pues tienen varias cosas, están inventando todavía, hay esperanza. Pero para quitar el pecado que me separa de Dios, yo tengo que decidir y creer por fe lo que Dios nos ha dado, la provisión que Dios ha hecho para resolver el problema del pecado. ¿Me explico, verdad? Por ejemplo, bueno, antes de seguir dando ejemplos, Jesucristo dijo en cierta ocasión que la vida del hombre, del ser humano, no consiste en los bienes que posee. La vida. Usted puede tener una casa linda, carísima, carro, dinero, pero la vida de usted y la mía no depende de eso, no consiste en eso. ¿Ok? ¿En qué consiste la vida del ser humano? ¿Qué es la vida del ser humano? Yo estoy hablando aquí del ser humano no creyente. Pero antes de convertirnos, e inclusive después de convertido, ¿qué es lo que nos hace estar aquí en esta tierra con vida? Además que tenemos la vida eterna. Pero ¿cuál es la vida que necesitamos para subsistir aquí en el planeta Tierra? ¿Por qué Dios prohíbe comer la sangre? Para aquellos que estamos aquí y los que nos pueden ver y estar escuchando a través de la administración por el video y que no lo saben, pues es bueno que lo sepan hoy. Porque al saber la verdadera noticia, es bueno también decirle que ante Dios no tendrán excusa.
Y nosotros estamos llamados a ministrar la verdad. Duélale a quien le duela. Nosotros tenemos que tener cuidado, esto hay que repetirlo, lo que voy a decir, ya se ha dicho otras veces, lo dice la palabra. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, no quería, odiaba a Jeremías. Trataron de matarlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios le daba el mensaje a través de Jeremías de lo malo que ellos estaban haciendo, no les gustaba el mensaje, entonces iban en contra del mensajero. Por eso Jesucristo se lo dijo ministrando: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermano, cuando nos digan la verdad, que es por nuestro propio bien, ahí descubrimos si somos mansos y humildes de corazón. Si nos elevamos, si decimos que no, hay que tener cuidado con eso. Porque hoy existe todavía, y esto son consecuencias, esa actitud de nuestro corazón es consecuencia del pecado, hermano. El yo que quiere ser reconocido. Recordemos que una de las cosas que Satanás logró inyectar en la primer pareja es que si ellos desobedecían a Dios comiendo del árbol que Dios les dijo que no comieran, que si ustedes lo comen van a ser igual a Dios. Y ese es el anhelo, era el anhelo, es el anhelo y sigue siendo el deseo de Satanás de ser igual a Dios. Pero ese deseo logró él inyectarlo en la mente, en el corazón y en el cuerpo de esta primer pareja. Y nosotros hemos heredado toda esa maldad. Por eso es que a una de las cosas que tenemos que renunciar, que Dios nos ayude en esto, es a nuestro yo, a nuestras opiniones. Y lo mejor que hacemos es que cuando viene una palabra que yo la he entendido de otra forma, pues usted se sienta con cuidado, abre su Biblia, le ora a Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, el Señor te dará entendimiento de estas cosas. Y como Dios no es Dios de confusión, y es Él el que le da el crecimiento a su palabra, pues mire, Dios lo va a hacer. Le pedimos a Dios: Señor, alúmbrame, dame entendimiento. Y Juan dice que cuando nosotros oramos a Dios y oramos de acuerdo a su voluntad, Él contesta nuestras oraciones. A lo mejor yo le oro a Dios que me cambie la guagua y me dé una nueva. Si esa no es la voluntad de Dios, Dios no me la va a contestar. Pero si yo le pido a Dios: Señor, alúmbrame, estoy confundido en esto, y tú no eres Dios de confusión. Esa es una oración que se hace conforme al deseo de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces, llega el momento en que cuando caemos en tiempo y entendemos, pues nos arrepentimos. Espérate, ya yo no puedo seguir creyendo esto, porque esto no es. Ahora sí, como yo creía. ¿Y qué es la vida? ¿Por qué Dios prohíbe
comer la sangre. Repito, yo sé que muchos aquí lo saben, tal vez todos, pero hay hermanos, personas que nos están viendo y escuchando la palabra por video, que el que no lo sepa, somos responsables de ministrarle esta palabra. Y en Levíticos capítulo 17, y voy a leer, después en la casa lo pueden leer el capítulo completo. En oración, pidiéndole a Dios que nos alumbre. Y del verso 17 en adelante del capítulo 17, dice lo siguiente: si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Escucha bien lo que dice el verso 11, ¿por qué Dios prohíbe comer la sangre? Aquí no habla de transfusión, ¿sabe? Aquí habla de comer la sangre. La transfusión de sangre es muy diferente. Y yo voy a probar por la Biblia que comer sangre no está en la voluntad de Dios, pero sí, si yo tengo que salvar a un hermano, a una persona, en la transfusión de sangre, eso no está prohibido. Quiero aclarar esto porque hay muchas sectas o algunas sectas que dicen que la transfusión de sangre está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios prohíbe comer la sangre? Verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras armas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Yo creo que esas escrituras están súper claras. Y si leen el capítulo completo, sería mucho mejor. Pero escúchenme bien lo que voy a decir. La sangre, Dios la prohíbe comer, porque la vida de toda carne está en la sangre. A usted le pueden amputar las dos manos y sigue viviendo. Le pueden amputar las piernas y sigue viviendo. Pero si le sacan la sangre, muere. Muere. Entonces el Señor dice que esa misma sangre Él la va a usar, ya está destinada por Dios para hacer expiación. Fíjense cómo Dios ha establecido todo esto. Bueno, si la vida del ser humano está en la sangre, ¿qué podemos entender cuando Cristo como humano, Él dijo que Él iba a dar su vida por nosotros? Hay muchos cristianos, pastores, evangelistas, porque yo los he escuchado, que usan la sangre para reprender demonios.
Hasta ahora, puede que yo esté equivocado, pero hasta ahora, lo que yo he conseguido en la Biblia, porque a mí me falta mucho por aprender, es que la sangre, dice Dios que la iba a usar para expiación. Entonces, cada cosa en el plan de Dios tenemos que ver cómo Dios la puso y para qué. Y para reprender demonios, Jesucristo dijo en Marcos 16, en mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús. Y usted dirá, sí, hermano, pero en Apocalipsis hay una palabra ahí en el capítulo 12 que dice de unos que vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Satanás es experto trayendo dardos de fuego que se llaman la duda. Y Pablo dice que debemos tener ahí el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y Satanás trae a la mente de muchos: no, Cristo murió por ti, pero tienes que ayunar 30 días para poder. Entonces trae duda de la sangre que Jesucristo derramó, que fue su vida para la redención y perdón de nuestros pecados. Ese fue el precio que Él pagó como nuestro Redentor. Adán nos vendió al pecado, pero Cristo vino y nos compró. Y el precio que Él pagó fue su sangre. Y esa sangre que Él, como humano, era su vida, la derramó. Por eso aquel soldado romano, cuando Cristo muere físicamente, traspasó uno de sus costados y de adentro salió sangre y agua. Por eso es que Juan dice en su primera carta que 3 son los que dan testimonio en la tierra: la sangre, el agua, ¿cuál es el otro? ¿Ah? El espíritu. ¿Qué fue lo que dijo el soldado cuando vio salir aquella sangre y aquella agua? Verdaderamente, este es el Hijo de Dios, o era el Hijo de Dios. Ese fue el testimonio que se dio aquí en la tierra de ese soldado. Pero cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, ¿quién fue el que dio testimonio de Cristo? Dios mismo, que del cielo, cuando el Espíritu vino y posó sobre él, en forma de paloma, dijo: desde el cielo se oyó esa voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Por eso es que Juan, en su primera epístola, en el capítulo 5, dice que el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Él nos ha dado vida, y esa vida está en Cristo Jesús. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a poder discernir entre la vida eterna y la vida física acá abajo. Porque la sangre, a pesar de que la necesitamos aquí, pero esta sangre, dice Pablo, que nos va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir allá? Bueno, porque Cristo es nuestra vida. Es la vida eterna. Alaba mi alma al Señor.
Y en el viejo pacto, Dios estableció cuando le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, el lugar donde Dios venía para hablar y presentarse, se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo, ahí estaba el arca, donde en esa arca estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que había florecido, reverdecido, y estaba el maná escondido que Dios le dijo a Moisés que guardara allí. Toda esa arca con su tapa, la tapa de propiciación, hablaba de Cristo. Tenía 4 cuernitos, uno en cada esquina. De ese lugar santísimo estaba la otra parte, que era el lugar santo, que era propiamente la casa de Dios. Luego lo otro era el atrio. A ese lugar santísimo, que era sombra de lo que Dios le mostró a Moisés en el monte. O sea, ahí estamos viendo la sombra de lo que hay arriba. El verdadero santuario donde está Dios. Y Dios le dijo a Moisés que a ese lugar donde estaba el arca solamente podía entrar Aarón, que era el sumo sacerdote. Y Aarón era de la tribu de Leví. Pero que Aarón podía entrar allí. Esto lo pueden leer en Levítico 16, lo que le voy a narrar. Escúcheme bien, una vez al año, pero no con las manos vacías. Primero, antes de entrar, él tenía que hacer un sacrificio por el pecado de él y de su casa. Tenía que tener la sangre de ese sacrificio, una parte de la sangre, y luego hacer otro sacrificio por el pecado del pueblo. Cuando entraba al lugar santísimo, él entonces rociaba esa sangre encima de la tapa que se llamaba la tapa de la propiciación. Juan dice en el capítulo 2 en su primera epístola que Jesucristo es la propiciación, o sea, lo que Dios ha provisto. Allí en tipo y sombra él nos está hablando de Cristo Jesús y del santuario celestial. Aleluya. Con los dedos mojaba la sangre y tocaba, y esa sangre se la untaba a los cuernos. El cuerno en la Biblia habla de poder, de autoridad. Y Cristo es el poder de Dios. Cristo es el evangelio de Dios. Y Cristo es el que tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Cuando Aarón entraba ahí y cumplía con todos los requisitos que Dios le ordenaba, porque escuche bien, si Aarón decía, bueno, déjame hacer un solo sacrificio por mí, porque a la larga yo soy el que voy a entrar, y no hacía el sacrificio por el pueblo, ¿qué le pasaba? Allí mismo moría. Tenían que con algo tenían que sacarlo de allí, porque allí no podía entrar todo el mundo. Allí podía entrar, y esto que tiene que quedar bien claro, el único que podía entrar ante la presencia de Dios una vez al año era el sumo sacerdote, que era de la tribu de Leví, y este era Aarón, el hermano de Moisés. Y cuando él entraba al lugar santísimo, que estaba cumpliendo como Dios lo había ordenado, él no podía quedarse allí.
Después que hacía el ritual que tenía que hacer, tenía que salir. Y mientras él estaba allí haciendo ese ritual, no era que el pecado era quitado. Lo que se hacía era que se recordaba el pecado. Se estaba recordando el pecado. Muy diferente. Todos los años recordaban el pecado. Ahora, cuando Dios constituye a Jesucristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, lo hizo con juramento. Tú serás sacerdote para siempre, eternamente. Nuestro sumo sacerdote hoy. Ahora la Biblia dice que cuando Cristo tuvo ese vivir humano que tuvo, la encarnación, su vida, y fue a la cruz, fue el único hombre perfecto que estaba aquí en la tierra, en el cual tenía Dios contentamiento. Entonces cuando Cristo va a la cruz, al sacrificio, Cristo no fue allí con un cordero. Cristo es el cordero. Él es la víctima. Él se presenta voluntariamente. Y allí el castigo que se merecía toda la humanidad cayó sobre Jesucristo. Y cuando Cristo recibe el castigo de nuestra paz, como dice Isaías 53, de 12 a 3 de la tarde, las tinieblas tuvieron autoridad sobre Cristo, pero lo que no sabía el diablo, los demonios, y aún los que lo sentenciaron, era que Jesucristo, por medio de su muerte, allí en la cruz, estaba haciendo caer en vergüenza a los principados y a las potestades, y allí Él le dio el golpe mortal a Satanás. Y cuando Cristo muere físicamente, vuelvo a repetir lo que dijo ahorita, un soldado romano traspasa su costado porque estaban allí unos guardias cuidándole, pues era la costumbre, y cuando sale sangre y agua de la herida que él le dio, allí dio testimonio ese soldado, y no fue porque él quiso darla, fue que Dios lo usó. Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Mire, Caifás, que no quería saber de Cristo, pero era el sumo sacerdote mientras Jesucristo, antes de ir a la cruz, era el sumo sacerdote del pueblo hebreo. Y allí Dios lo usó para que Caifás diera una profecía. Caifás le dijo al pueblo, ustedes no saben nada. Ustedes no saben que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y la Biblia dice que estaba profetizando. Quiere decir que Dios lo estaba usando. Él no sabía lo que estaba hablando. Uno muere para los que estábamos muertos. Salgamos a vida. Amén. Gloria a Dios. Estábamos presos en prisiones de oscuridad por causa del pecado. Ese fue Barrabás, que es tipo de cada uno de nosotros. Pero cuando a Cristo lo sentenciaron, a Barrabás le dieron la libertad. Cristo lo sentenciaron, pagó el precio, y ahora nosotros hoy podemos decir a Dios, gracias por la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Hoy ni ningún demonio, ni el diablo, nada nos puede atar, porque ya Cristo nos libertó. Y por eso hay que tener ese escudo de la fe pendiente, listos para usarlo, porque Satanás puede traer
duda a nuestra mente de no creer que la sangre de Jesucristo es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Y cuando yo hago algo para que Dios me perdone, que lo hago yo, eso es tener por inmunda la sangre de Cristo. Y pisoteo al Hijo de Dios. Mire lo serio de él. Aarón tenía que salir del lugar santísimo, no podía quedarse allí. Pero cuando Cristo resucitó, fue ascendido y fue llevado y entró directamente al lugar santísimo, a la presencia del Padre. Pero ¿sabe qué? Que Jesucristo no tuvo que entrar y salir. Jesucristo entró y se quedó. Está ahí. Está en el lugar santísimo. Porque Él, por su propia sangre, obtuvo eterna redención. Y ahora no es para que recordemos el pecado, no es que Él está recordando el pecado, porque Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si la Biblia dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué yo tengo que recordarme? ¿Por qué alguien tiene que recordarme mi vida pasada? Esas son estratagemas del diablo. Y en todo esto tenemos que tener cuidado, hermano, de mantenernos firmes, siempre dándole gracias a Dios por la sangre derramada de Jesucristo, que fue su vida. Entonces, nosotros tenemos que estar alerta, preparado, orándole a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría cuando tengamos que hablar del Evangelio. Porque, por ejemplo, yo sé que hay muchos que están en ignorancia y por eso es que hay que hablarle, porque Dios no quiere que sigamos en ignorancia, ni que nadie sea ignorante. Dios quiere que vengamos al conocimiento de la verdad. Y la verdad no es una doctrina, no es una religión. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y aquí hay que mencionar muchas cosas por nombre, hermano. Por ejemplo, los adventistas creen en Dios, creen en Cristo, creen que Cristo murió, que resucitó. Pero si no guardas el sábado, estás perdido. ¿Ya fíjate, hermano? Señor Jesús. Aleluya. Los católicos creen lo mismo. Creen en Dios, creen en Cristo. Según ellos. Creen que Cristo murió y resucitó. Pero para el perdón de tus pecados te tienes que ir a confesar con el cura. Eso es tener por inmunda la sangre de Jesucristo y pisotear al Hijo de Dios. Los testigos de Jehová quieren que tú y yo creamos en el Evangelio, pero el Evangelio de gracia con obra, porque te citan a Santiago. Por eso es que la Biblia mal interpretada nos conduce a error. Como dice Pedro, que muchos tuercen las escrituras, ¿para qué? Para su propia petición. Entonces, si yo voy a obtener el perdón de pecado, mire, esto es lógica. Por el confesar mis pecados ante un cura, yo me pregunto, y le pregunto a Dios, entonces, ¿para qué tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz? Es lógica, hermano. Claro, hay muchos que cogen a Juan capítulo 20, creo que es, donde Jesucristo, después que resucita, se encuentra con los discípulos, y Jesús dijo, aquellos a quienes
Hay una versión que dice que aquellos a quienes le perdonen los pecados les serán perdonados. Pero la palabra ahí en el original no es perdonar, es remitir. Esa es la palabra correcta, que fue lo que hizo el apóstol Pedro, no el Papa Pedro, sino el apóstol Pedro. Que a Pedro lo nombraron el primer papa, pero fue un homenaje póstumo que hicieron. Después que él murió, entonces lo llevaron a ese rango. Pero para Dios, Pedro era pescador y luego fue discípulo y luego fue apóstol. ¿Qué hizo Pedro cuando aquellos que escucharon el evangelio le preguntamos, ¿y qué tenemos que hacer? Pedro los remitió, o sea, los pasó. Le dijo lo que tenían que hacer. Pedro no le dijo, bueno, alínense ahí en fila, que yo voy a hacer un confesionario aquí para confesarlo. ¿Verdad que no? Pedro le dijo, arrepentidos y convertidos. Es remitir, o sea, pasarle, si viene un pecador, ¿y qué tengo yo que hacer? Bueno, pues tienes que creer en Jesucristo. Primero tienes que creer que eres pecador, que el pecado está en ti. Tengan cuidado con esto, porque a veces hablamos de pecado y seguido pensamos en cerveza, ron, cigarrillo, playa. Como si eso fuera el pecado. El pecado es algo innato que está dentro del ser humano. Es un germen. El hombre peca porque es pecador. Y el problema del ser humano no es lo que hace, es lo que es. O sea, el problema con Dios no es lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Y hay que por la Biblia probarle y demostrarle que hay algo en él que lo separa de Dios, y ese algo se llama pecado. Y lo único que puede quitar del medio eso que te separa de Dios es la sangre de Jesucristo. Creyendo en Él por fe. Por fe. Porque por fe andamos, no por vista. Y ya ustedes saben todo el terreno que ha ganado el enemigo con esto de las religiones. Porque cada una tiene su varita de cómo tienen que ser las cosas. Hermano, y cómo tienen que ser las cosas está aquí ya. En el diseño que Dios ya preparó. Por eso, hablando de la Biblia, en el libro de los Hebreos de Cristo, tal sumo sacerdote nos convenía. Y Él está ahí. No, el Padre le dijo, te quedas aquí. ¿Por qué? Porque Él está presentando esa sangre inocente que Jesucristo derramó su vida, que es la sangre, para salvarnos a nosotros. Fue el precio que Él pagó. Y en Números allá vamos a encontrar el evento cuando el pueblo de Israel va por el desierto. Y habían unas serpientes que comenzaron a picar, a morder a los israelitas. Y aquel a quien la serpiente mordía, moría. Dios le dijo a Moisés, prepárate una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, o sea, levántala. Cuando una serpiente de esa pique a uno de ellos, que miren a la serpiente. Ahora escúcheme bien. Apocalipsis 12 habla de la serpiente antigua, la cual es Satanás. Dice que la serpiente tipifica al diablo. Ahora ahí en esa asta hay una serpiente, pero es de bronce. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque se parece a una serpiente, pero el veneno del pecado no está en ella. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también será levantado el Hijo del Hombre.
Ahí está levantado en la cruz. Pero ¿sabe qué? Que ese que está levantado en la cruz es como aquella serpiente de bronce que, a pesar de que se parecía a una serpiente, pero en ella no estaba el germen del pecado. Y Cristo en la cruz lo trataron el Padre como a un pecador, pero en él no estaba el germen del pecado. Será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que, amado, volvemos al principio. ¿En qué consiste la vida humana? No es en los bienes que posees. Hermano, como decía un pastor que me llamó mucho la atención, no estamos viviendo en tiempos en que hagamos planes a largo plazo. El mundo está cambiando de un día para otro. Están sucediendo cosas extrañas, cosas negativas de un día para otro. Lo que viene es peor. Según el mundo va cambiando de un día para otro, ya no podemos decir, hermano, no es tiempo de decir, bueno, yo voy a hacer planes a ver si el año que viene yo puedo mejorar mi casa, restaurarla o comprarme un carro nuevo. No es tiempo para eso. Hermano, no es tiempo para eso, porque el tiempo nos está diciendo que esto está cambiando de un día para otro. Y el día que no sabemos ni la hora, se va a abrir el cielo y aparecerá el Hijo del Hombre con voz de mando, con trompeta de Dios. Y recuerde que si Dios va a desaparecer esta tierra, ¿por qué entonces tenemos nosotros que amarla? Lo que tenemos que amar y buscar es como Abraham, una patria que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios está haciendo todo nuevo en Cristo Jesús, hermano. Y por eso es que Cristo le dijo a Nicodemo, para poder ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Así que las bodas del Cordero, que la anhelamos, que debemos de anhelarla, no solamente tenemos la invitación de parte de Dios, sino que tenemos que asegurarnos que Dios ha provisto una vestimenta. No es la que yo quiera ponerme, no es la que tú quieras ponerte. Si tú no te pones la vestimenta que Dios tiene, que ha provisto, en las bodas no puedes estar. Te van a echar fuera. Y hoy hay muchos que están vestidos de religión, de conceptos humanos. Y nosotros tenemos que tener la sangre de Jesucristo para redención y perdón de nuestros pecados. Tenemos que tener a Cristo como nuestro alimento espiritual, porque eres el pan que descendió del cielo y que dijo, el que me come tiene vida eterna. Y tenemos que tener a Cristo como la cota de justicia. Tenemos que estar vestidos de Cristo por dentro y por fuera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Tu palabra ha sido ministrada pidiéndote que tú hayas preparado los corazones, las mentes de aquellos que están escuchando. Que tú le des el crecimiento a la misma, Padre de la gloria. Y que nos permitas ver el fruto de la misma para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.